Una pareja que acaba de perder a su tercer hijo adopta a una encantadora niña y entonces la llevan hasta su casa para que conozca a sus hermanos, pero con el paso del tiempo la madre comenzará a darse cuenta que su nueva hija escondía un oscuro secreto. Por eso hoy, La Huérfana. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Kate llegando al hospital para dar a luz a su tercer hijo, pero las cosas se complican cuando termina sufriendo una dolorosa operación por perder su embarazo, hasta que descubrimos que todo se trataba de una pesadilla inspirada en una traumática experiencia. Al día siguiente Kate habla con su psicóloga para confesarle que estaba ansiosa por adoptar un hijo y porque estuvo a punto de romper su racha sin beber alcohol, y luego de pasar a buscar a su hija sordomuda Max, vemos que los nervios de la mujer casi le hacen sufrir un terrible accidente. Así que una vez en su casa, nuestra protagonista intenta concentrarse en su trabajo hasta que en un momento tiene que salir a regañar a su hija por su pésima puntería para encestar el balón, y en eso terminan apareciendo los hombres de la casa eliminando toda posibilidad de tener paz en la casa. Más adelante la mujer lleva a dormir a Max para contarle con lenguaje de señas que su otra hija estaba en el cielo junto a los ángeles, y después de anotar cosas íntimas en su diario, ella recibe un sorpresivo susto por parte de su esposo John, a quien luego le comenta que no podía esperar para adoptar una niña. Entonces el matrimonio llega a un orfanato en donde la mujer cree notar que alguien los estaba observando, y mientras su esposa intenta encontrar a la candidata ideal, por su parte John conoce a una niña medio antisocial llamada Esther, la cual tenía mucho talento para pintar sin salirse de los bordes. En eso aparece Kate junto a la monja, que se veía muy preocupada por algún motivo, mientras nuestra protagonista comienza a llevarse muy bien con Esther, así que antes del papeleo para adoptarla, la hermana les comenta que la niña proviene de Rusia después de perder a su familia en un incendio. La cuestión es que Esther termina acompañando a sus padres adoptivos hasta su nueva casa, en donde comienza a llevarse bien con la pequeña Max, a diferencia de su hermano Danny, que la trata como un bicho raro, y luego ella le pide a su madre que le dé unas lecciones para aprender a tocar el piano. Un tiempo después Danny nota que su familia le prestaba demasiada atención a la nueva integrante mientras ella se lo hacía notar, y entonces se marcha con sus amigos a ver unas revistas educativas al mismo tiempo que Kate conversaba con su suegra sobre sus recientes problemas con la bebida. Más tarde vemos que Esther comienza a actuar muy extraño cuando despierta a su hermanita para interrumpir a sus padres que estaban por hacer el ya saben qué, y al día siguiente ya se viste con ropa anticuada para asistir a su primer día de escuela, y por eso la otra niña se burla de su pésimo sentido de la moda. En otro momento Kate les pide desesperadamente a las niñas que no jueguen en helado congelado, al mismo tiempo que Danny practicaba su puntería con una pobre palomita, y por eso su hermana adoptiva aparece para acabar el sufrimiento del ave, demostrando que no le tiene asco a la sangre. Tiempo después Kate descubre que su nueva hija tiene la rara costumbre de encerrarse en el baño para ducharse, y luego ella aprovecha la oportunidad para husmear las cosas de la niña, hasta que de repente se apresura a salir de la habitación sin sospechar que alguien la había visto. Al día siguiente los amigos de Danny se burlan de él por su extraña hermana, mientras Esther sufre de bullying de una compañera para luego chillar como loca por su collar de tela, y al rato ella habla con su madre adoptiva para descubrir el altar con flores blancas dedicado a la bebita que perdieron trágicamente. Más tarde Kate y su esposo intentan aprovechar que sus hijos dormían para hacer cositas, hasta que de repente descubren que tenían un inesperado testigo, y entonces la mujer habla con su hija adoptiva para explicarle lo que estuvo a punto de ver, pero para su sorpresa la niña ya sabía bastante sobre el tema. En otro momento Esther se encuentra jugando en la plaza notando que una mujer quería seducir a su papito mientras notaba la presencia de la bravucona de su escuela, así que después de ver que la huérfana se había esfumado, la niña intenta mantenerse a salvo mientras actuaba como una paranoica. Pero por ponerse en el lugar menos indicado, en eso aparece Esther para darle su merecido a la bravucona, mientras vemos que su huérfanita había sido testigo de todo lo ocurrido, aunque más tarde Max termina encubriendo a su nueva hermana, ya que al parecer se estaba encariñando con ella. Por su parte Danny mostraba su descontento por la nueva integrante de la casa, y por eso su padre lo castiga clausurando la casa del árbol, y un tiempo después Max ayuda a su hermana a espiar una conversación de Kate con la monja sobre los extraños comportamientos de la huérfana. La cuestión es que Kate comienza a sospechar que su nueva hija era una mentirosa compulsiva, y entonces le comenta a su esposo que algo malo ocurría con ella, pero al final terminan discutiendo por la mujer que intentó seducir a John en la plaza mientras la huérfana se alegraba por la situación. Al día siguiente el matrimonio recibe la inesperada visita de la monja, la cual les cuenta que Esther solía causar muchos problemas en el orfanato, al mismo tiempo que la huérfana le pedía a Max que busque las llaves de su padre mientras ella se quedaba con algo que podía resultarle útil. Así que cuando la pequeña encuentra las llaves, por su parte la huérfana aprovecha para tomar el arma de su padre para jugar a la ruleta rusa, pero enseguida cambia de opinión cuando nota que la monja se estaba marchando, y entonces sale junto a Max a la ruta para despedir a la visita. Aunque al final Esther termina poniendo en peligro a su hermanita para que la mujer se distraiga mientras ella se encargaba de abrirle la cabeza a martillazos, entonces las niñas
niñas terminan arrastrando el cuerpo por el bosque hasta que en un momento la huérfana tiene que encargarse de rematar a la mujer. Y después de todo eso, la asesina manipula los sentimientos de Max para que no la termine delatando, y luego Danny nota que sus hermanas andaban en algo raro mientras Esther parece haberlo visto, y por eso más tarde el chico recibe una intimidante visita de su hermana para que no se porte como un soplón. En otro momento el matrimonio termina llevando a su nueva hija con una psicóloga, la cual les comenta a los padres que la niña no tenía nada raro, aunque también le pide a Kate que trate de ser más amable con ella al mismo tiempo que la huérfana se comportaba como una loca trastornada. Pero cuando estaba por regresar a la casa, en eso Kate descubre que la monja había desaparecido, aunque luego terminan encontrando el cadáver fácilmente, y entonces nuestra protagonista despide a unos detectives sospechando que la peligrosa asesina podía estar en su propia casa. Por eso nuestra protagonista habla con John sobre la conducta de su nueva hija hasta que les toca hacerse los callados cuando notan su presencia, pero cuando luego la mujer intenta averiguar algo sobre el orfanato ruso de donde provenía la niña, solamente descubre que no había ningún registro sobre ella. Al día siguiente Esther convence a su padre para volver a faltar al dentista, y mientras Kate no consigue que los hijos de su vientre hablen mal de su hermana, por su parte John le aconseja a su nueva hija que trate de llevarse mejor con su madre, aunque al final la niña le termina dedicando una broma muy pesada. Entonces la mujer reacciona violentamente mientras Esther exagera como los futbolistas buscando un penal, y al mismo tiempo que nuestra protagonista lloraba delante del altar estropeado, por su parte la huérfana se lastima el brazo a propósito para que John crea que su esposa era una madre maltratadora. Por eso el hombre se lleva a la manipuladora niña a su cama mientras le pide a su esposa que esa noche duerma en el sillón, y entonces vemos que Kate queda tan desbordada por la situación que casi termina cayendo en viejos vicios, aunque al final ella logra derrotar a sus demonios internos. Tiempo después en la escuela, Esther aprovecha una distracción de su madre para poner en peligro a su hermanita, y a pesar del esfuerzo de un random, la niña logra salir ilesa después de estrellarse, aunque luego la mujer discute con su esposo y la psicóloga para asegurarles que ya no abusaba de las bebidas. Al rato Danny habla con su hermanita para que la ayude a probar que la huérfana es una asesina mientras Esther los oía, y más tarde Kate entra a la habitación de la sordomuda para encontrarse con su otra hija, la cual sabía que sus problemas de alcoholismo casi provocan la muerte de Max. Al día siguiente nuestra protagonista llama impaciente al orfanato para descubrir que seguían sin tener información de la niña, y entonces entra a la habitación de ella para revisar sus cosas, así que después de ver varias fotos de su esposo, la mujer termina encontrando una posible pista sobre el origen de Esther. Entonces Kate llama al lugar para descubrir que se trataba de un hospital mental, al mismo tiempo que Danny entraba a la casa del árbol en donde la huérfana decide quemarlo vivo junto con toda la evidencia, y por eso el niño intenta salvar su vida mientras su madre seguía ocupada jugando a los detectives. Y en eso parece que Esther estaba a punto de liquidar a su hermano hasta que justo aparece Max para impedirlo, y luego de llevar al moribundo niño al hospital, nuestra protagonista vuelve a discutir con su esposo para hacerle entender que todos los indicios apuntaban a su nueva hija como la culpable. Mientras tanto la huérfana pide permiso para comprarse una soda, aunque en realidad termina visitando a su hermano para culminar el perverso cometido que no pudo terminar esa tarde, y por eso el matrimonio termina descubriendo que a Danny le quedaban muy pocas esperanzas de seguir con vida. Enseguida Kate castiga a la asesina de su hijo sin tener pruebas para acusarla, quedando como una madre maltratadora, y por eso le aplican tranquilizante para caballos, y luego de despertar ella descubre que su esposo no sospechaba del peligro que corría Max al regresar a la casa con la peligrosa huérfana. Así que después de enviar a dormir a la sordomuda, John intenta relajarse un poco hasta que aparece Esther vestida como para pasar una velada romántica, pero al ver que su hija se estaba pasando de cariñosa, en eso el hombre se enoja con ella por confundirlo con el padrastro pervertido de otra película. Mientras tanto, Kate recibe un llamado revelador del director del psiquiátrico para averiguar que la huérfana era una adulta con la apariencia de una niña que había asesinado a su familia, al mismo tiempo que descubrimos el motivo por el cual Esther siempre se cubría el cuello y nunca quería ir al dentista. Luego John entra a la habitación de su hija adoptiva para descubrir que estaba repleto de dibujos morbosos, y luego el hombre estaba a punto de atender un llamado hasta que justo ocurrió un apagón, al mismo tiempo que nuestra protagonista se apresuraba a regresar a su casa mientras llamaba a la policía. Por su parte, Esther se termina deshaciendo del hombre que acababa de romperle el corazón para luego notar que su hermanita la había visto, al mismo tiempo que la mujer llegaba de manera accidentada hasta su casa para enseguida terminar llorando ante el cadáver de su esposo. Acto seguido, Kate comienza a dar vueltas por la casa buscando a su hija hasta que en un momento recibe un disparo de la asesina, y entonces se apresura a atender sus heridas al mismo tiempo que la huérfana llegaba a la habitación intentando localizar a su presa sin sospechar que no andaba muy lejos. En eso Max provoca un ruido llamando la atención de la asesina, y entonces la mujer le pide a su hija que se esconda al mismo tiempo que Esther aparecía para intentar asesinarlas, pero por suerte la huérfana tenía mala puntería y por eso nuestra protagonista tiene la oportunidad de dejarla fuera de combate. Entonces Kate
Kate sale de su casa con su hijita del vientre creyendo que la pesadilla había terminado, pero cuando la policía llega al lugar vemos que el peligro no se había esfumado y por eso la huérfana vuelve a aparecer repentinamente para tener un épico duelo final con la mujer sobre el lago congelado. Mientras tanto, Max intenta defender a su madre, pero lamentablemente ella también tiene mala puntería y luego las dos mujeres continúan con su duelo mortal debajo de las heladas aguas del lago hasta que en un momento vemos que nuestra protagonista termina saliendo vencedora. Pero cuando parecía que todo había acabado, en eso aparece Esther intentando manipular a su madre para atacarla a traición, aunque por suerte Kate no termina creyendo en sus trucos y por eso la huérfana no consigue salirse con la suya, mientras que Max y su madre regresan a su casa después de una noche agitada. Eso fue La Huérfana. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.